Electrónica 2, se supone que hay una electrónica analógica 1. ¿Ustedes ya llevaron esa materia? Sí. Sí, la 1. Muy bien, ahorita vamos a hablar, vamos a ver qué más o menos llevaron ahí, qué es lo que hicieron, ¿sí? Para un poco relacionar con lo que vamos a ver acá. Muy bien, mi nombre es Iván Celaya. Yo soy de formación también en ingeniería electrónica. ¿Ustedes dos que llegaron son de electrónica también o de electromecánica? Electromecánica. Los dos. Bueno, esta materia comparten entonces electrónica y electromecánica, las dos carreras. Bueno, ya hay el grupo de WhatsApp, ¿no? Ya están todos en el grupo, entonces vamos a usar esto para ciertas comunicaciones, ¿sí? Para que estemos al tanto de alguna actividad o de algún problema que surja. Muy bien, entonces ya les estaba diciendo, yo me formé en electrónica, trabajé en el rubro de la energía, digamos así, con sistemas de energía que soportan los centros de datos, que son los UPS. Son unos equipos que si se corta la corriente, ¿sí? Ese equipo sigue entregando energía 220 a la computadora desde una batería. Básicamente esa es la idea. Ese tipo de sistemas están muy desarrollados para la parte de los CPD, que llamamos los centros de cómputo, o que en otras palabras también hablamos de TI, tecnología de la información. ¿Sí? Luego también en otro capítulo desarrollé actividades en las telecomunicaciones, porque en electrónica, por lo menos antes se pasaba, y también ahora hay, podemos decir, varias especialidades. Buen día, adelante. De la electrónica se pueden ir a otras especialidades que puede ser, en este caso, la electrónica. Si quieren, llámenle ingeniería electrónica. Esta puede ser la base. Por ejemplo, se puede ir a lo que decía, a los CPD, TI, IT o IT, ¿sí? Eso sería ahora llamado también data center, ¿sí? Ahí se puede trabajar, digamos así, adelante. Uno se puede especializar en esa rama, o hay una salida por ahí, ¿sí? Hablemos de computadoras, pero a gran escala, ¿sí? Otra que tenemos ya una carrera en ciencias de la computación, telecomunicaciones, ¿sí? Podría ser la parte de telecomunicaciones, y esto también se junta con la parte de redes, ¿sí? Las computadoras tienen que hablarse, vamos a decir, entre ellas, ¿sí? Para dar servicios. Ustedes en su casa alguna vez se debió conectar vía internet con su computadora a algún centro de datos y demás, o lo que decimos ahora nosotros, a la nube, ¿sí? Hay servicios en la nube. Entonces aquí estamos viendo como una especialización. Otra, a ver, ustedes sabrán de alguna otra. ¿Qué otra creen? Especialización de la electrónica, básicamente. Yo les estaba... ¿Cuál? Electromedicina. Electromedicina, ¿sí? Cabalmente yo les estaba diciendo que en algún momento trabajé en esta área de telecomunicaciones, haciendo proyectos de interconexión de ciudades, etcétera, con las microondas. Pero estamos hablando también y empecé yo en la electromedicina en realidad, ¿sí? Trabajé un tiempo en el hospital japonés y luego también en forma independiente con
electromedicina, que ahora en muchos casos le llaman biomédica, que ya hay ingeniería biomédica, por ejemplo en la Univalle hay ingeniería biomédica, ¿sí? Entonces estamos hablando de que la electrónica es la base y se pueden generar este tipo de especialidades. ¿Qué otra? Que también está un poco desarrollada, con esto de las cámaras, alarmas, la automatización de cortinas, de luces, ¿sí? Adelante, jóvenes. Buen día. Le llamamos domótica, ¿sí? Cámara de vigilancia, ¿sí? Apertura y cerramiento de puertas. Por ejemplo, aquí tenemos algo ya de eso, aunque ya no funciona muy bien. El mismo hecho ese de controlar con esta tarjeta, por ejemplo, que saco yo una tarjeta y en un momento se van a apagar las luces. Estamos controlando el consumo de energía. Y esta misma tarjeta sirve, por ejemplo, para abrir la puerta. Y ahorita no está trabajando y estamos con la llave. Entonces eso es parte de la domótica. Entonces la electrónica también se puede ir a ese rubro. ¿Qué otra especialidad? A ver, que está un poco, esta especialidad está un poco ligada también con los electromecánicos. ¿Cuál podrá ser? Estamos hablando nosotros aquí de automatización, ¿sí? O también se habla de instrumentación electrónica. O sea, esa es otra parte. ¿Quiénes trabajan acá o dónde se trabaja acá? En la fábrica. Por ejemplo, en la Paceña, en Coca-Cola, en botelladoras, fábricas de alimentos, ¿sí? Donde ya hay sistemas automáticos, ¿sí? Que van haciendo ciertos procesos. Por ejemplo, el empaque de lo que ya sale, digamos, de la producción, que es una máquina electrónica y electromecánica en realidad. Hay una cinta que transporta eso, llega de algún lugar, deja pasar cierta cantidad de digamos, alimento, que sea 1 kilo, y luego pasa eso del otro lado y sella, ya está completado el empaque. ¿Sí? Toda una línea de producción. Ahí estamos hablando de automatización, instrumentación electrónica, y de alguna forma también se habla de electrónica industrial. Si no me equivoco, el ingeniero Pierola también les da una materia en este sentido, ¿no? Que está ligada con la automatización, con la electrónica industrial, porque aquí de lo que estamos hablando es que manejamos grandes cantidades de corriente, por ejemplo, alta corriente. Buen día, adelante. Manejamos alta corriente acá, ¿sí? O sea, se maneja mucha más corriente que, por ejemplo, en un celular o en la computadora. En la computadora se maneja poca energía. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más? Podría haber otra que se está poniendo de moda. Ya hay como carrera. Buen día. Fácil. Y hay como carrera en computación también, ¿no? La robótica. ¿Sí? De alguna manera está ligada a la electrónica porque los robots o los elementos que le decimos robots se mueven a partir de circuitos electrónicos o circuitos eléctricos. Hay esa otra, llamémosle así como una especialidad. ¿De acuerdo? ¿Qué otra? A ver, ¿qué otra creen que puede haber? Donde esté de alguna forma metida la electrónica. Otra que podemos decir es
lo que algunos conocen como electrónica de consumo. ¿A qué nos estaremos refiriendo con esto? Televisores, radios, toda esa electrónica, ¿sí? Que también es como una salida. A ver, ¿qué otra puede haber? Data centers, ya hemos puesto. ¿Qué otra han escuchado ustedes o que han visto algo parecido? A ver. Todo, un electrónico puede saltar a todo esto, ¿sí? Y probablemente a más cosas todavía, ¿sí? Es de alguna manera amplia la salida. También el electromecánico, ¿no? Por lo menos se puede mover en esta parte. Y quizá metiéndonos un poco más allá estaría la que también hay como una carrera, ¿sí? La mecatrónica, ya hay una carrera, ¿sí? Eso está ligado un poco con esta electrónica, diré con esta electrónica industrial, con la automatización, ¿sí? Y por otro lado, algo más específico de la mecatrónica está la autotrónica, ¿sí? Estamos hablando en particular ahí de toda la electrónica que hace a los vehículos, ¿sí? Ahí incluso podríamos pensar ya en los vehículos eléctricos, pero como autotrónica en general es para los vehículos que tienen ya mucha electrónica. Por ejemplo, la inyección es electrónica. El sistema de freno también, el ABS que le llaman, tiene toda una parte electrónica, ¿sí? Gran parte del dispositivo ese automóvil tiene electrónica. Podría ser todo prácticamente comandado por electrónica, pero hay quienes dicen que, por ejemplo, la parte de la dirección y demás, la dejan neumática o la dejan hidráulica o la dejan mecánica por seguridad. Porque ¿qué puede pasar? Con la electrónica pasa que, como son una serie de componentes y programas, los programas pueden, bueno, no correr bien y puede resetearse la máquina. Imagínense un auto en plena conducción a mucha velocidad, que la máquina que está comandando ese auto se resetee y quede sin control la parte de la dirección, por ejemplo. Ya sería un problema. Pero ahora que se apague el auto, quizás no va a haber mucho problema, ¿no? Pero ya que el rato de dar la vuelta y ya el sistema no sabe qué hacer, ya va a tener problemas. Entonces son, bueno, detalles que les comento. Entonces esta sería como especialidad del electrónico. Entonces nosotros aquí vamos a ver una base. Adelante, jóvenes. Buen día. Pasen. Muy bien. Ahora pasemos un poquito para que ustedes me comenten qué más o menos vieron en electrónica analógica 1. ¿Qué vieron? Lo que vieron y nada más, ¿no? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que vieron? Lo que vimos fue principalmente el tema de diodos y transistores. Diodos y transistores. Sí. Entonces aquí vamos a poner analógica. Diodos, transistores. Ahora bien, ¿en qué sentido vieron esos diodos y transistores? Como para saber qué hace, dónde se usa, qué es, desde qué punto de vista han visto eso. Más o menos
hasta qué nivel creen que hayan visto, ¿no? ¿Qué parte? ¿Como qué? ¿Qué es lo que se acuerdan? A ver. Bueno, eso por una parte. Por otro lado, lo que les preguntaré es, ¿dónde ven, si ven en alguna materia, componentes electrónicos? ¿Ven en alguna materia componentes electrónicos? ¿En digital? ¿Ya llevaron todo digital? ¿Uno? No creo todavía, ¿no? No creo que haya llevado todavía digital. Porque esta creo que es antes de digital. Sí, porque ¿ya llevaron? ¿De qué semestre es digital 1 entonces? De quinto, está antes de esta. Ya. Ahora ahí, de componentes electrónicos en digital 1, pero ¿en qué componentes? Así es bueno que veamos así. Digital 1 se ven componentes, vamos a poner acá, llamémosle digital, o integrado, ¿sí? Digital. Eso se ve. Por ejemplo, la familia TTL, todo es TTL, o lo que haya. Aquí como integrado queda como la familia X74, esos componentes, ¿sí? Tanto para, llamemos aquí circuitos combinacionales y circuitos secuenciales. Eso es lo que se ve en digital, que he visto digital de esa manera. Ahora la pregunta es entonces, ¿dónde vieron o dónde tendrían que haber visto resistencia, condensador, bobina? ¿Habrán visto eso en circuitos? O sea, cómo se comporta la resistencia. Yo creo que en algún circuito, ¿no? Circuito 1, circuito 2. ¿Sí? Circuitos, tanto llamamos en régimen permanente como en régimen estacionario. Para los eléctricos, para los electromecánicos, a veces es muy importante hacer el análisis en régimen permanente. Bueno, entonces vamos a pensar que componentes electrónicos se ven en circuito. Ahora, en base a esto, ¿nosotros qué vamos a hacer? Voy a cambiar un poquito respecto a otros semestres. En otros semestres directamente entrábamos a las fuentes de alimentación y todo eso. Ahora vamos a hacer una especie de repaso de componentes, vamos a poner eléctricos y electrónicos. Esa sería la primera parte, ¿sí? Que vamos a hablar de eso. Entonces, ¿de qué? Básicamente aquí, resistencia, condensador, bobina, si quiere pongamos el transformador también. Y la diferenciación que hice acá entre eléctricos y electrónicos es porque estos de aquí también son eléctricos, pero también son electrónicos. Se puede considerar de las dos maneras. En muchos casos, cuando estudiamos electrónica, ya dicen componentes electrónicos y hablamos desde ese punto de vista también de eso, ¿sí? Pero ahora yo les digo que eso también se puede entender desde el punto de vista eléctrico. Eso es un poco para ligarlo a los electromecánicos, ¿no? Que esta materia en algún momento se dio también para los eléctricos, ¿okay? Por esa razón entonces también vale eso. Y en realidad es así, porque desde el punto de vista de la evolución de la
electrónica, de la electricidad, ¿qué creen que fue primero? ¿La eléctrica o la electrónica? ¿Electricidad o eléctrica? Y los componentes básicos eran estos. ¿Sí? Ya después ya llega la electrónica y también toma estos elementos, ¿por qué? Porque le sirven para lo que hacen. ¿De acuerdo? Y luego ya vamos aquí a hacer una diferenciación, que estos pueden ser también componentes eléctricos, electrónicos pasivos. ¿Sí? Le vamos a llamar pasivos. Y luego vemos los activos. ¿Sí? Entonces aquí estará lo que ya vieron, diodo o diodo, digamos en plural. ¿Por qué? Porque hay varias clases de diodos. El que supongo que han visto ustedes es el rectificador. Pero ¿conocen algún otro diodo más? ¿Qué otro diodo? Que ya conocen ustedes. ¿Cuál? Diodo LED, diodo Zener. Zener, LED. ¿Sí? Hay más diodos. Dejémoslo ahí por el momento. Luego estamos hablando de transistores en diversas clases. Y por otra parte ya podemos saltar acá directamente a circuitos integrados. Y si quieren aquí en circuitos integrados podemos hacer una diferenciación para tomarnos a estos también, que no los vamos a estudiar, pero para que sepan, vamos a hablar de circuitos integrados lineales y digitales, que serían los de acá. Cuando la electrónica llegó a los circuitos integrados, ¿sí? Estamos hablando de que la electrónica se la puede llamar, mejor escribo la palabra completa, microelectrónica. ¿Por qué creen que es así? ¿Por qué será así? O sea, la electrónica, hasta antes de que aparezcan los integrados, ¿sí? Podemos decir que era electrónica normal. Pero también ya luego se encuentra otra terminología para hablar de la electrónica, se le llama microelectrónica ya cuando aparecen los circuitos integrados. Esto de la aparición de los circuitos integrados, por ejemplo, estamos viendo más o menos ya la década de los 70. Antes de la década de los 70, hace más de 50 años, no habían integrado, ¿sí? Era todo eso lo que se le llama ahora electrónica discreta, ¿sí? Eran componentes sueltos, eran resistencias, condensadores, bobinas, etcétera, diodos, transistores de toda clase en el circuito. Solamente bien eso. Después del 70 ya empiezan a aparecer los circuitos integrados. ¿Qué significa para nosotros eso? Que ustedes ya deben, yo creo que saben eso. ¿Qué hay en un integrado? ¿Cuál es la idea del integrado? El IC, del circuito integrado. ¿Qué es lo que pasa en el integrado? ¿O qué hay dentro del integrado? O en otras palabras, ¿pueden ver lo que hay dentro de un integrado o no? No se puede ver. Pero sabemos que hay. ¿Y qué es lo que hay? Hay conexiones y hay millones de componentes de esta naturaleza ahí dentro. Se ha logrado hacer eso. Pero así como digo, millones. ¿Sí? Empezaron con pocos, ¿sí? Luego ya están metiendo muchos más. Y a esto va lo que quiero decirles con microelectrónica.
Por ejemplo, ustedes saben que el símbolo de la resistencia es así. Aquí tienen una resistencia ahí. Y que el símbolo del diodo es así. Tenemos una resistencia y tenemos un diodo. Así sueltos, esos son componentes discretos. ¿Sí? Estaríamos hablando de una electrónica discreta. Pero si esto metemos a un integrado, dentro del integrado, como decía su compañero, tiene que haber aquí un circuito, un camino eléctrico que una los componentes. ¿Sí? Dentro del integrado, en una primera etapa, este camino eléctrico tenía un espesor, ¿sí? Un ancho. Por ese ancho, por ese camino eléctrico iba la corriente. ¿Y de qué tamaño era ese camino eléctrico? Aproximadamente del orden de los micrómetros. Por eso se llama microelectrónica. ¿Qué es un micrómetro? Es 10 a la menos 6 de metro. ¿Sí? Este es muy delgadito, ¿sí? Muy delgadito. Pero de ese tamaño es la... Pero eso era cuando empezó la microelectrónica. Ahora, ¿en qué etapa estaremos? ¿En qué etapa creen? Para que hayan en una cosita así millones de integrados. Nano, ¿sí? Entonces, en este momento ya estamos en la era, aunque no se dice así, pero es bueno que nosotros sepamos eso, ¿no? ¿Sí? Porque estamos estudiando eso. Estamos en la era de la nanoelectrónica. Que quiere decir que este camino ahora es del orden de los 10 a la menos 9 metros. 1000 veces más pequeño que este. Eso es lo que hay que tratar de imaginarse. Esas son realmente cosas que ya no podemos ni ver, quizás nosotros, no podemos ver. Todo esto por eso se fabrica con microscopios, incluso ya a nivel de trabajo técnico, llamemos así, de la electrónica, ya tenemos que trabajar nosotros con microscopios o con cámaras. No sé si han visto algunos de los técnicos, por lo menos de celulares, de computadoras, que tienen su microscopio. Es decir, tienen que ver con eso porque dentro de ese celular, ¿sí? En esa plaquita, hay muchos componentes ya integrados, ¿no? Y los caminos no se los puede ver a simple vista. Entonces ya incluso a ese nivel hay que verlos de esa manera. Y peor para el tema de la fabricación. Y el tema de la fabricación de esta electrónica, nanoelectrónica y la microelectrónica es bien complicada, digamos así, desde el punto de vista que ya el camino, ¿sí? Ese camino ya tiene un tamaño parecido al de un polvito, ¿no? Y de una basurita en el ambiente, ya es de ese tamaño. Por tanto, en la fabricación lo que hacen es tratar de que el ambiente esté lo más puro posible. Probablemente ese ambiente donde hacen los integrados sea más aséptico, más limpio que el de un quirófano, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque imagínense una basurita así que se mete en el circuito, ya puede causar problemas, el integrado no va a servir. Por eso entonces, si han visto algo de eso, o vean en internet cómo están los que trabajan ahí, están más cubiertos que los propios médicos, ¿no? Cuando entran a operar. Y hay cámaras para ir pasando de un lugar a otro, ¿no? Y ahora más se hace todo esto con máquinas, con robots, puro robot. Ya automatizan totalmente esto, ¿no? Muy bien, entonces hasta ahí les estaría comentando la primera parte, ¿no?, de lo que vamos a ver.
Preguntas, a ver, hasta acá, algún comentario. Bueno, entonces hasta aquí hemos visto un poco del tema este de a qué puede llegar la electrónica como base, qué especialidades hay. Esto para que ustedes un poco vayan viendo también qué les puede gustar, ¿no? Porque al fin y al cabo tenemos esa versatilidad dentro de la electrónica, que tenemos varias salidas. Un poco para no borrar esto, ¿sí? Aquí voy a hacer una ampliación más de esto y después ya pasamos a ver las otras temáticas que tendríamos que estudiar. Todo esto, desde la ingeniería electrónica, todas estas especialidades, estamos pensando que aparecen los equipos electrónicos. Todo es electrónica, digo yo. Todos son electrónicos. Ahora, por ejemplo, ¿con qué criterio ustedes vinieron a estudiar electrónica? Pensando qué, por ejemplo, ¿cuál fue la motivación para ustedes de estudiar electrónica? ¿Cuál fue? ¿Qué pensaron que era la electrónica? O ya más o menos ahora, ¿qué piensan que es la electrónica? A ver, ustedes digan, ¿qué más o menos piensan que es la electrónica? ¿Por qué pensó estudiar electrónica? ¿Es electrónica o electromecánica? Electromecánica. Ya igual de electromecánica, ¿por qué más o menos? ¿Qué pensaba encontrarse? También así, o sea, tiene una amplia salida para dedicarse a él. Hay también, porque desde la propia electromecánica se puede salir a industrial, automatización, ¿sí? También hay esa posibilidad. ¿Quién más? A ver usted, ¿qué pensaba? Electrónica. ¿Qué iba a hacer con la electrónica? De mí sería más curiosidad de aprender las cosas que están hechas nuestros electrodomésticos, todo eso. Todo lo que hay con la... Sí, ya. saber la especificidad. A ver, ¿quién más me dice otra cosa? A ver, usted. Yo soy de electromecánica. Electromecánica. ¿Qué pensó con la electromecánica? ¿Qué se podía hacer? Vi que tenía un amplio campo laboral, digamos, y quería meterme ahí a la maquinaria agrícola, pero la parte de electrónica es muy interesante. Ya también hice un curso, digamos, de electrónica analógica, ¿no? Ajá. Me gusta. Ahora, por ejemplo, para la maquinaria agrícola, de alguna forma estamos hablando de esto, ¿no? Por ponerle una etiqueta de autotrónica. ¿Por qué? Porque las máquinas cosechadoras, sembradoras y demás ya están prácticamente, ya son como un robot, ¿sí? Que trabajan en base a un programa, ¿sí? Hasta podríamos pensar como robótica. O sea, no tenemos que quedarnos nosotros con la mentalidad de que el robot es un humanoide. El robot no es un humanoide, no necesariamente. Que quieren hacer un humanoide que baila, canta, todo, ya es una cosa. Y además nos meten eso como idea de que ese es el robot. Pero el robot en realidad viene a ser como una máquina automatizada, especializada en algo. Por ejemplo, una sembradora, ¿sí? Una cosechadora. ¿Sí? Y dentro de esa cosechadora, por ejemplo, que hace, puede cortar la caña, luego carga la misma máquina, pesa, ya está el peso, ya no sigue metiéndole más y se va donde tiene que irse. Y ahí eso se puede hacer por un programa. Que desde el punto de vista del robot, esa máquina incluso puede no necesitar un conductor, sino comandarla, y ustedes son más diestros en eso, vía un joystick jugando.
alguien de afuera jugando, como se maneja un dron, por ejemplo. Un dron se maneja con un control remoto, ¿no? Entonces, va por ahí la figura. Muy bien, a ver, ¿alguna otra idea de por qué estudiando electrónica o electromecánica? ¿Quién más se anima? A ver, usted. ¿Electrónica o electromecánica? Electrónico. A ver, ¿por qué? Para saber un ¿Qué poco pensamos? más acerca de la automatización, como dijo la máquina, esa envasadora. Yo tengo un tío que estudia electromecánica y él hace esas máquinas así ahora. Ah, Y por eso es que me interesa la electrónica. ya. Ahora, a alguien se le ocurrió estudiar esto porque iba a poder diseñar circuitos electrónicos desde este punto de vista con esa idea. A ver, de los que no hablaron todavía, alguien pensó que podía diseñar un circuito electrónico. Ya más o menos ustedes saben cómo es un circuito electrónico, ¿no? Sí, sí. ¿Alguien pensó en estudiar eso desde esa óptica como diseñador de esos circuitos? Bueno, aparentemente no, ¿no? Ahora, ¿qué les comento con esto? Que la electrónica en algún momento era eso, ¿no? O es eso en realidad, como electrónica es eso, diseñar circuitos electrónicos, ¿sí? Esa sería la base de la electrónica, diseñar circuitos electrónicos. Incluso diseñar componentes, hacer nuevos componentes. Estaríamos hablando de eso de la electrónica, pero como la base, ¿sí? Ahora, eso no podemos hacer nosotros acá, o no hacemos acá, en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, en la carrera de electrónica. No hacemos eso, ¿sí? Y eso lo planteo directamente así, aunque ninguno pensaba hacer eso, digamos. Pero es bueno que sepan esa diferenciación. ¿Qué es lo que hacemos nosotros acá? De cierta manera, o enseñamos a que hagan y sean en realidad, le podemos llamar de sistemas electrónicos. En general, ¿sí? Bueno, la EMI tiene, por ejemplo, la carrera que dice Ingeniería en Sistemas Electrónicos. De alguna manera esa carrera, como el nombre, se acerca un poquito más a lo que se hace en Bolivia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo quiero diseñar circuitos electrónicos y demás, necesariamente tengo que irme a estudiar a otro lado. Puede ser Brasil, México, Costa Rica, Estados Unidos, donde se puede aprender a hacer eso. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer acá? Administrar sistemas electrónicos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, su compañero hablaba de manejar, en este caso, una máquinas agrícolas. Ahí estaríamos hablando de la administración desde el punto de vista de operar, o sea, hacer andar la máquina, ¿sí? Hacer andar la máquina, o las máquinas electrónicas en este caso. ¿Qué más hace un administrador? ¿Cuál es la idea de administrar? Y con esto les estoy dando más o menos un pantallazo del rol que pueden ocupar ustedes profesionalmente dentro de esta electrónica que es tan amplia. También pueden operar equipos biomédicos, probablemente, ¿sí? También van a poder operar equipos de telecomunicaciones, de red, es decir, manejar una red, por ejemplo, de computadora. A eso me refiero con operar. ¿Qué más se hace en la administración? Por ejemplo, les pregunto, ¿qué hace un administrador de condominio? Que ya deben tener alguna relación, algunos de ustedes, con eso de los condominios. ¿Qué hace un administrador de un condominio? ¿A qué se dedica? Así, en forma general será el administrar el condominio, pero ¿qué hace en ese administrar el condominio?
O un administrador en general, ¿qué hace? ¿Qué creen que hace un administrador de empresas, por ejemplo? Que han debido escuchar algo de eso. Ver, prevenir o solucionar. Solucionar problemas, por ejemplo, ahí estamos hablando de nosotros hacer reparar. Estaríamos hablando de reparación, mantenimiento. Entonces podemos trabajar también en esa parte, en el mantenimiento de todos los equipos que hay acá, en la reparación, ¿sí? En la operación de esos equipos. También sé que es amplio lo que se puede hacer, es harto lo que se puede hacer. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más hacemos al administrar algo? Controlar, ¿sí? La parte de... Si quieren aquí, el controlar y demás sería el operar y el aquí supervisar. También podríamos pensar poner eso ahí, el tema de control. ¿Qué más hace el administrador? Ajustar. ¿Cómo? Ajustar. Ajustar estaríamos en la parte de reparación. ¿Sí? Está bien. El administrador que, por ejemplo, si le presentan un presupuesto de un condominio para reparar, por ejemplo, las goteras de algunos departamentos, ¿qué es lo que va a hacer el administrador? Dar el visto bueno si tiene la plata suficiente. Si tiene la plata, en realidad aquí estaríamos pensando que también está en la parte de comprar el material, más me iba a eso. En compra, ¿sí? Él va a comprar el material, va a saber qué comprar. Aquí nosotros también podemos trabajar en eso. ¿Por qué? Porque si yo necesito un ecógrafo, necesito un tomógrafo, etcétera, puedo estar trabajando en Importadora Fernando, por ejemplo, en HP Medical, donde se vende eso. Ahí se vende, pero yo puedo ir a comprar ahí. Yo estoy trabajando en un hospital y digo, mi hospital necesita un ecógrafo, entonces tengo que comprar. No desde el punto de vista de poner la plata necesariamente, sino de saber qué equipo voy a comprar, con qué características. Aquí se habla de las características, por eso estamos hablando de sistemas electrónicos. Sería un ecógrafo, sería un sistema electrónico. Un hospital quiere comprar un ecógrafo. Consultará al que está en electromedicina y biomédica a ver cuál compramos. Lógicamente comprará con los médicos y demás, ¿no? Dependiendo si es un ecógrafo neonatal o es un ecógrafo para riñones, etcétera, ¿no? Ya verán ellos cómo hacen. ¿Sí? Pero también habrá dentro de HP Medical alguien que venda, que sepa qué es un ecógrafo y demás. También estará entonces el tema de el rol de vendedor en venta. ¿Sí? O finalmente hacer otro tipo de cosas, juntar cosas y hacer un proyecto. Entonces ahí con eso les estoy queriendo mostrar el tema de los roles, ¿no? ¿En qué rol pueden estar? Desde el punto de vista laboral, generalmente los electrónicos, electromecánicos y demás ingenieros entrábamos al mundo laboral desde la reparación, desde el mantenimiento. Y en algunos casos quizás también desde la operación. Hacer algo con los equipos, controlar que estén trabajando los equipos. ¿Sí? Era una manera de entrar. Aparentemente esa manera ya no está muy vigente de alguna forma, por el famoso problema de la IA, ¿sí? Ya hay cosas repetitivas que uno aprende a hacer ahí, etcétera, que las empresas no necesitarían eso. Lo pongo así en condicional, pero falta saber si es así. Y luego, para pasar a estos roles en la parte de compras, ventas y proyectos, que muchas veces había que empezar por acá, pero ahora aparentemente también se puede empezar por acá.
¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de apoyarnos con la IA, de ayudarnos con la IA. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero saber de ecógrafo. ¿Qué puedo hacer para comprar o para vender? Aprender de las características. Aunque no conozca físicamente un ecógrafo y demás, ¿qué puedo hacer? Empezar a preguntarle a la IA, ¿no? y sacarle todo lo que sepa la IA de ecógrafo y demás. ¿De acuerdo? Y aquí les planteo eso, ¿no? Que ya piensen ustedes en que tenemos que usar esto como un ayudante. Pero tiene que ser en ese sentido, tiene que ser un ayudante. No puede ser el que nos dirija. Y eso significa que no tenemos que creerle todo. Es solo un ayudante, pero en todo el sentido. Porque si le creemos todo, en realidad Él lo hará todo. Y nosotros entonces, ¿para qué estamos? Por eso hay que posicionarse de esa manera, ¿no? Que tiene que ser nuestro ayudante. ¿De acuerdo? Entonces con esto les estoy dando un pantallazo en realidad de la profesión y de lo que se puede hacer y del momento en el que estamos. Ahora les toco otro punto más de esta naturaleza, ¿sí? Y es respecto al rol del profesor. ¿Cuál creen que es el rol del profesor? ¿O cuál era, yo digo, el rol del profesor? O todavía quizá ese rol lo están viendo en otros profesores dentro del aula. ¿Cuál es el rol del profesor? O el que nos metieron que el profesor era de cierta manera, que hacía ciertas cosas. ¿Cuál es el rol del profesor? ¿O qué hace el profesor? ¿Qué supuestamente hace? ¿Qué hace el profe? Tradicionalmente, digamos, más estamos hablando de este punto de vista. ¿Cómo? Un guía. Eso es en lo que tendría que convertirse el profesor ya. ¿Sí? Pero el rol tradicional que tenía el profesor, lo que tiene, y probablemente, a ver, vamos a ver, quizás, bueno, pensemos desde la óptica de, por ejemplo, de cálculo. A ver cómo lo ve el profe de cálculo, uno de los profes de cálculo. O al propio de electrónica 1, ¿qué quería hacer? ¿Qué quiere hacer el profe de electrónica 1? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué quiere hacer y qué no puede? O que no pudo. Y les cálculo de matemáticas, de física, porque es donde más se ve ese rol del profe, ¿no? ¿Qué quieren hacer los profes de matemáticas o de física? ¿Qué hacen en realidad? Y otra pregunta, ¿por qué estamos así como estamos ahorita acá, en esta sala? Y sabían que esta sala, tal como está aquí ahora, ¿sí? Ya tiene más de 1000 años, tal como se está llevando a cabo la educación. O sea, esta estructura del aula es de hace 1000 años prácticamente, cuando empezó la educación. A ver, no tanto 1000, pero bueno, hace años quiero decir. Porque antes, ¿cómo se aprendía? Mucho antes. ¿Cómo creen que la gente aprendía? Por ejemplo, aprender un oficio.
Piensen en un herrero, el que forjaba las espadas, o el que hacía los herrajes para los caballos. ¿Cómo aprendía el que quería aprender eso? Observación, y en realidad aprendía como un ayudante, ¿no? Iba a un taller o a un artesano y se metía ahí, veía cómo hacía, el otro le decía que haga y hasta que aprendía así. No había una escuela como esta, digamos, donde se enseñaba de esa manera. ¿Dónde aparece esta escuela? Con la revolución industrial. Se necesitaba que los campesinos que habían ido a las ciudades, ¿sí?, aprendan algún oficio, aprendan algo para hacer, pero ya no podían ir a aprender ellos uno por uno con el que sabía, sino que ya estaban a gente que sabía y los ponían. ¿Y qué hacía el que sabía? ¿Sí? Supuestamente lo que sabía tenía que transmitir al que no sabía. Por eso estamos hablando de transmisión del conocimiento. Ahora yo les pregunto, ¿será que nosotros, digamos ya en el estado en el que está todo, el profesor tendrá esa información, tanta información como para pasarles a ustedes? ¿O dónde está la información? Ahorita, ¿dónde está la información? ¿Con la IA o en internet? Está en la red. O sea, tenemos esa ventaja ahorita que tenemos prácticamente toda la información en internet, ¿sí? Y ya tenemos un ayudante además. Ya no es solo el buscador como era antes, ahora ya es alguien que nos puede integrar varias cosas. Está ahí la información. Entonces el profe ya no puede ser un profe de transmitir conocimiento, transmitir información, porque es muy difícil que uno pueda aprender todo eso. Entonces, ¿en qué se podrá convertir el profe? Tendrá que convertirse el profe, como decían, en un guía, ¿sí?, en un tutor, ¿sí?, y además en alguien que en este caso se maneja esta terminología ¿Qué significa esta palabra? Curador. ¿De dónde sale esa palabra? Vamos a decir, del arte, ¿sí? Los curadores en el tema de arte son, por ejemplo, los que hacen una exposición de arte de determinado tipo de pintura. Por ejemplo, digamos, de la pintura renacentista, ¿sí? Y ellos lo que escogen son los cuadros que hacen a esa pintura renacentista. Entonces, eligen, por ejemplo, cuadros de Miguel Ángel, del otro, y arman la exposición. Entonces, en este caso, quiero que entiendan esta palabra, que el profe tiene que convertirse en alguien que los guíe a ustedes y les dé cierto material de todo ese conocimiento para que ustedes vayan incorporando ese conocimiento y puedan aprender ese conocimiento. Esa es la idea. Entonces ya no podemos decir nosotros, yo sé esto y les digo, ya, aprendan esto. No, porque ustedes ya tienen la fuente de la información en internet. Ya pueden ir a ver qué hay ahí. Ya pueden saber si es verdad lo que yo digo o no es verdad. Y además deberían hacer eso. Ya no puede haber ahora, aunque hay, ¿sí?, profes que tienen su libro escondido, ¿sí?, y que sacan de ahí y como el estudiante no sabe de dónde sacó, no acaba de comprender, le toman el examen con una pregunta que estaba escondida en ese libro y lo aplazan. Que eso pasaba y quizás sigue pasando ahora. Porque el profe tiene su escondido, por ejemplo. Que antes era así, se jugaba este juego de esa manera. Y a mí me pasó con electrónica 1, que se llamaba la materia, que sería analógica, donde se estudiaban los transistores, vamos a decir, pero a profundidad. Y yo tenía rivalidad con el profe, ¿sí?, rivalidad política. Entonces, y además con ese profe nadie sacaba más de 51. Supuestamente era 51. Pero lo que yo hacía, primero aprendía mucho de lo que hacía de memoria, pero luego encontré su libro escondido,
que había sido su libro escondido. Entonces aprendí los ejercicios del libro escondido, puse una pregunta y no creyó que yo había hecho eso. Pero estaba loco el hombre, no, y no había forma. Y como que lo hice igualito como estaba en el libro, entonces no podía decir que no. Ya después supo que yo lo encontré el libro. Pero él hacía las preguntas ahí del libro escondido. Y ahí era la idea esa, ¿no? De transmitir la información y que uno sabía algo y se nos daba. Pero ahora no podemos esconder nada porque todo está en la red. Y con esto a lo que los convoco a ustedes es a que investiguen. ¿Cuál puede ser la dificultad ahí? Ya la cantidad de información que hay. Ya hay mucho. ¿Qué hago yo para elegir? Y ese es un problema que tenemos que saber enfrentar, ¿no? Tenemos tanto, ¿sí? En esta época es la época donde hay más abundancia de todo. Y como estamos donde estamos, tiene que haber siempre abundancia de lo bueno y de lo malo. Ahora, ¿cuál es el reto nuestro? Tratar de enfocarnos. En realidad, de enfocarnos en algo. ¿Por qué? Porque si ustedes entran a buscar determinada información más con la ayuda de la IA, van a encontrar, pero infinitud de información. ¿Qué hacemos con todo eso? Entonces aquí yo espero ayudarles, por lo menos en esta parte, a que encuentren la información que nos interesa acá, ¿sí? Bajo ciertos criterios. ¿De acuerdo? Muy bien, pregunta. ¿Algún comentario? Muy bien, si no hay preguntas, entonces yo les voy a pedir que cada uno de ustedes se presente, me digan de qué carrera son y qué semestre están. Y algún comentario que tengan de la materia o de la carrera que están estudiando. Muy bien, a ver quién se anima a empezar. Para que se presente. Y así se ponen de pie un ratito, por lo menos porque ya han estado sentados un rato. A ver, anímense. ¿Nadie se anima? A ver usted. De una vez. Bueno, buenos días, ingeniero, buenos días, compañero. Soy de la carrera de Ingeniería Electromecánica y este es mi sexto semestre y recién estoy llevando la materia electrónica en analógica 2. Muy bien. Sigamos en orden. Buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. Mi nombre es Martín Daniel, soy de la carrera de Ingeniería Electrónica, también es mi sexto semestre y es la primera vez que llevo esta materia. Ingeniero, compañero, estudio Ingeniería Electrónica, estoy en sexto semestre, primera vez en analógica 2. Mi nombre es Julio y octavo semestre de la primera vez que llevo también ¿De qué carrera? electrónica. Electrónica. ¿Sí? Hay varios electrónicos, entonces no sé si todos son de carrera en ingeniería electrónica y en mi octavo semestre y llevo la materia de analógica. Mi nombre es Juan Agustín. Yo, esto es mi octavo semestre y yo estoy tomando ingeniería electrónica. Es mi primera vez en analógica. Grande. Ingeniero, compañero, estoy en séptimo semestre y es primera vez en ingeniería electrónica. Cuando soy ingeniero, compañero, mi nombre es Miguel Jorge Miranda, soy de la carrera de Ingeniería Electrónica, es mi sexto semestre. Soy de octavo semestre, soy de la carrera de electrónica y es mi primera vez en analógica. Bueno, ya ingeniero, soy de la carrera de Ingeniería Electrónica y es mi sexto semestre. Sexto. Adelante.
Soy ingeniero con mis compañeros, soy de la carrera de Ingeniería Electrónica y octavo semestre. ¿Nombre? Mi nombre es Jack Botón. Es que la llevamos con plata, que la 1, a la vez la 1, y nos enseñó muy bien. Claro, pero ¿qué viene después de electrónica analógica 1? Vienen otras materias que son 3 semestres más y ya recién es analógica 2. Claro. Porque esta es de sexto, ¿no? Sí, y analógica 1 es de cuarto. De cuarto. Pero usted ya está en noveno. Sí, sí. Y yo les apruebo a los estados, les digo también por qué recién la están llevando. ¿Por qué están tan atrasados en esta parte, digamos? Más que todo. ¿Qué les atrasa? No, es bueno que sepa yo también para comentar al director y demás. ¿Qué les atrasa? A ver. Yo igual soy de octavo y pasa que su horario me chocaba con otra materia que ya estaba atrasado. No es analógica, o sea, es otra materia, no es la requisita. Sí, como que llega las materias de la carrera de la materia. Cruce de horarios, pero no creo que sea del mismo semestre. No, pues una materia digamos hace 2 semestres. A ver, voy a tratar de- ¿Ustedes algo de octavo también tienen el mismo problema o cuál es el mismo? Nuestro es por física 4 y electrónica. Física 4 es de cuarto. Y es requisito de esta. De todo. Eso lleva con el ingeniero Martínez. Y ese es físico. Físico neto. Física médico cuántico. ¿Qué llevan en esa física? Ondas ligeras, ondas estacionarias, relatividad, efectos eléctricos, efectos Thomson, efectos túnel, incertidumbre y todo sobre Bueno, eso es interesante, ¿no? Yo sigo bastante esa parte porque es saber cómo, por ejemplo, se mueven las partículas subatómicas y demás. Pero ahora, el tema ya para la practicidad ya es otro problema, ¿no? Porque aquí, bueno, vemos otras cosas. Bueno, son los desequilibrios que hay. Muy bien, y la verdad que primera vez creo que me pasa eso de que están tan atrasados los tan atrasados. Porque el resto generalmente era de sexto, séptimo, casi del mismo semestre, nada. Bueno, demos el último salto del día para que les muestre ya la siguiente parte. La primera parte, entonces, ya saben, vamos a hacer un repaso de los componentes. Bueno, la otra pregunta es, entonces aquí hay bastante. ¿Quiénes más llevan control 1? Con el ingeniero Piero en particular. ¿Quiénes llevan a verle acá? Eso por un lado, y por otro lado los electromecánicos en particular. No sé quién dará esa materia ahora, la del ingeniero Lino, que es alternador. A ver, ¿quiénes van a llevar alterna 2? Es la 1. Alterna 1, ¿solo usted? Sí, la 1. 4, alterna 1. Sí, alterna. La que daba el ingeniero Lino. Sí. Que es en el horario de hoy, creo, de 8:30. De 7 a 9 y cuarto, Sí, pero 7 a 9. como es docente invitado, sus clases son martes y jueves de 4 a 6. Sí. No hay problema entonces. No se nos va a cruzar. Sí. Al menos en esta materia. Ya, electromecánica. Ahora, control. ¿Quién es el área de control? 5 ya. Vamos a ver qué hacemos entonces, porque él todavía va a pasar acá, pero nosotros vamos a irnos allá. A ver, yo voy a hablar con él para que si puede irse también allá. Generalmente él también se va allá, el ingeniero Piero la pasar, porque pasan en el laboratorio. Entonces, por estos días, esta semana, quizá la otra, sigamos acá. Bueno. Muy bien, entonces, ¿qué viene luego? Va a venir esta parte.
¿Qué es ACDC? Antes de Cristo. Es eso también. ¿Qué más es? Antes de ChatGPT, después de ChatGPT. También. ¿Qué más? Corriente alterna y corriente continua. Corriente alterna, corriente continua. Es una base. ¿Qué más? Una banda de rock. Está bien. Bueno, entonces con ACDC, que para nosotros va a ser alterna y continua, vamos a jugar en sistemas. ¿Ya? Aquí, otra vez sistemas. Lo vamos a poder desde este punto de vista. Entonces, vamos a tener sistemas AC y que vayan aquí ADC. ¿Cuál es el elemento para eso? ACDC, que eso ya deben saber. Que entra C y sale DC. ¿Quién hace eso? Como sistema, si quieren. Un rectificador. Un rectificador. Rectificador. ¿Sí? Ahí está. Primera idea, rectificador. Después vamos a ver más en detalle. ¿De acuerdo? Ahora, al revés. Entra DC y sale AC. Fíjense que aquí estoy poniendo una cajita nada más. Pero después este va a ser un sistema complejo. Y ya les digo aquí el sistema complejo, por ejemplo, que es muy útil para nosotros. Que todo equipo electrónico tiene eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que tiene todo equipo electrónico? Que es un concepto importante que ese sí tiene que saberlo. ¿Qué necesita un equipo electrónico para que trabaje? ¿Cómo creen que trabaja el teléfono? ¿Con qué trabaja el teléfono? Con batería, sí, con batería. Pero ahí adentro, ¿qué hay? Aparte de los componentes que hacen todo lo que tiene que hacer ese teléfono. ¿Con qué se alimenta? Y para eso necesito una fuente de alimentación. Por eso es power supply. ¿Sí? Toda electrónica, todo equipo electrónico necesita una power supply. Incluso creo que ya hasta estos pocos LED. ¿Sí? Porque le está llegando alterna, pero él trabaja con continua. Ya es electrónico. DC hace ¿qué? ¿Qué vendrá a hacer? A esto le llamamos nosotros inversor. ¿Sí? Y ustedes van a hacer un inversor y van a hacer una fuente. ¿De acuerdo? Y lógicamente vamos a entrar en detalle. Aquí estamos poniendo como un punteo nada más. Luego viene otro dispositivo. Que estamos jugando con esto. ¿Qué será un AC-AC? Ya dijeron, algo dijeron al principio cuando les pregunté qué era el primer bloque, ¿no? Un ACDC, ya me dijeron algo. ¿Qué dijeron? Un transformador, sí. Va por ahí la idea, pero no es solo el transformador acá. Este, por ejemplo, es un AC-AC. ¿Qué es esa cajita? ¿Qué es? Esta caja, toda la caja. ¿Qué es eso? ¿Saben o no saben? ¿O para qué está? Yo creo que saben para qué está. ¿Para qué creen que está esa caja ahí? ¿Será que solo tiene los enchufes? ¿O qué más? ¿Para qué está esa caja? Sí, en realidad esa caja es un
le llaman también regulador de voltaje. También se puede llamar, ¿qué otra cosa? Acondicionador. Es decir, aquí entra una AC y también sale AC. Lo mismo que pasa en el transformador. Pero este ya es un sistema más complejo. Regulador, acondicionador, ¿qué otra palabra que también se usa? ¿Cómo? Condensador, no. Controlador tampoco. Estabilizador. Y probablemente esta palabra nos dice un poquito más que las otras, ¿sí? Algo más, ¿por qué? Porque estabiliza en realidad alterna. Esta significa que esta puede variar mucho y aquí está saliendo una que va a variar menos. Vamos a entrar en detalles de eso. Y luego, el último bloque, ¿qué será? ¿Qué tendrá que entrar acá? ¿Y qué va a salir? Y para algunos de ustedes, seguro que ha usado ese dispositivo. ¿Quién de ustedes no puede vivir sin el celular? ¿Qué significa eso para ese? ¿Qué será eso? ¿O dónde estaría ese bloque? Pensando así, piensen en el celular y que no podían dejar nunca el celular. Pero de nada les sirve que el celular esté descargado. Entonces, ¿qué será este de acá? ¿Dónde estará este? En realidad está en el cargador portátil, ¿sí? Que lo que está haciendo es convertir la continua en continua, ¿sí? Y esto lo llamamos nosotros conversor. Decimos en conversor DC-DC, ¿sí? De DC a DC. Entonces vamos a estudiar estos elementos. Luego de eso vamos a pasar solamente hacemos prácticas de los dos primeros. Quiere decir que armamos circuito. Y vamos a tratar de hacer un simulador del cuarto. Y estudiar las especificaciones del tercero. Luego entonces de acá tendrá que venir la parte de que también hacemos un circuito. Estamos poniendo los títulos nada más. Y finalmente los amplificadores operacionales. Estamos poniendo los títulos nada más. En realidad serían esos 5 títulos, ¿no? Ya vemos componentes electrónicos, la parte de AC-DC, DC-AC, AC-AC, DC-DC, amplificadores de sonido y amplificadores operacionales. Preguntas a ver.
Bueno, si no hay preguntas, entonces mañana vamos a arrancar con un repaso de AC. De alguna manera algo tienen que saber de AC, ¿sí? Y esto lo vamos a ligar con la idea esta que tiene que quedarse. Yo creo que ya saben algo. Y señalan. Entonces vamos a ver la AC, en realidad, cómo señala. Y las diferentes connotaciones. Muy bien, jóvenes, quedemos ahí entonces, si no tienen preguntas. ¿Cuál va a ser la ponderación en bien? La ponderación en realidad la hacemos sobre los trabajos que hacen. ¿Sí? No hay como parciales así bien definidos. Nomás es lo que se hace continuamente y en el laboratorio. Hasta que no digamos otra cosa acá. ¿Sí? Entonces, mañana nos vemos aquí, igual a las 9:15. ¿Sí?